Muy buenas a todos, hoy os traigo cómo hacer un injerto en un cerezo. Aquí os dejo imágenes de lo que vais a ver en el vídeo. Si os gusta lo que veis, quedaros y os lo explicaré por completo. Lo primero que necesitamos y primordial es un árbol en el cual esté vivo para que le llegue alimento a nuestro injerto. Aquí podéis ver un injerto que hice hace ya un tiempo, que ha cogido muy bien, ya es una buena rama. Aquí lo tenéis, ¿veis? El injerto y es un buen tronco ya. Y aquí tenemos la rama donde vamos a hacer el nuevo injerto. Vamos a hacer dos, por si uno no sale bien tenemos el otro, pero bueno, que creemos que saldrán los dos. La manera que os voy a explicar es casi 100% efectiva. Lo primero que haremos será sanear el tronco. Así que tenemos que cortar la parte vieja. Ya lo tenemos fuera. Y ahora ahí lo que tenemos que hacer es realizar un corte. Vamos a usar un cuchillo grande nosotros. Pedazo de cuchillo. Y con un martillo le vamos dando golpe para meterlo fácilmente. Y ahora nosotros con un palo hemos creado como una pequeña cuña para separar las dos partes del tronco. Lo metemos ahí en medio y así será más fácil a la hora de meter nuestros injertos. Hemos cogido la rama y le hemos hecho forma de cuña igual. Por un lado, ahora os lo voy a enseñar, por un lado es más fino que por el otro. La parte fina la meteríamos hacia adentro y esta parte más gordita hacia afuera quedaría. O sea, hacia la parte exterior del tronco, digamos. Os lo pongo de cerca. Aquí es muy importante lo que os voy a explicar. Tiene que quedar el cambium del tronco con el cambium de la rama nueva. Ahí veis que movemos un poquito y ahí. Ahí podéis ver que el cambium está tocando uno con otro. Os voy a explicar un poco qué es el cambium. Me lo explicaron y decidí indagar un poquito por internet. El cambium sería la parte esta verdosa del tronco, que estaría entre el floema y el xilema. ¿Qué es el floema y el xilema? Vamos a entrar un poquito más en detalle. Aquí tenéis un poco las explicaciones, le das pausa al vídeo y tal. Bueno, una vez tenemos el cambium, veis que nos queda. O sea, muchas veces te dicen, es importante que quede exterior con exterior. O sea, quede pegado a la exterior de la corteza. Pero realmente a lo mejor no le pasa el alimento. Si la corteza del tronco es muy gorda, no le llegará el alimento al injerto. Es importante que los cambium estén en contacto. Y arriba vamos a hacer lo mismo. También es importante que los dos injertos sean más o menos del mismo tamaño. Porque si no, ahora al sacar el separador se nos caería el injerto para abajo. Si lo hiciéramos muy fino. Y entre los dos le pondremos como un separador. Con una misma rama de cerezo que tenemos ahí que nos ha sobrado, pues le hacemos un separador en medio entre los dos. Tal que así. Y lo metemos dentro del hueco.
Ahí no crecerá nada ni saldrá nada, simplemente para separar los dos injertos. Y ahora con un poquito de mastic lo ponemos todo alrededor de la base, para que no entre nada de aire largo. El mastic ya os he hablado en vídeos anteriores, que es una pasta cicatrizante. Y ahora encintamos todo bien, por lo mismo, para no entre ni aire, ni agua, ni nada largo. Y ahora le pondremos en las puntas de los injertos también un poquito de mastic. Y que se nos va la pasta. La liquidilla. Y bueno, así ya tendríamos nuestro injerto hecho. Ya solo nos quedaría esperar que funcione. En próximos vídeos os enseñaré cómo va creciendo. Así que ya sabéis, si queréis ver un poquito el seguimiento de este injerto, suscribiros, darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo y nos vemos en la próxima. Aquí os dejo con otros vídeos, suscríbete aquí en la derecha abajo, hasta otra.